tardes, estimados participantes. Hoy veremos la unidad número 2 de electrotecnia, que lleva como título Circuitos de corriente alterna, como observan allí en la diapositiva. Esta unidad está compuesta por las siguientes partes, que son generación, el ángulo de fase, también estudiar la amplitud, en donde estamos, cuando vamos a ver lo que se llama corriente alterna, vamos a trabajar con la función seno. Ustedes recuerdan matemática, la función seno, función coseno. En este caso vamos a usar la función senoidal, donde va a ser estudiado lo que es la amplitud, el periodo, la frecuencia, el ángulo de fase, valor máximo pico, el valor eficaz, la parte de fasores. También tendríamos que en esta unidad los elementos pasivos como las resistencias, los elementos activos como las bobinas, también los capacitores, cuando se habla de un circuito RLC. También tendríamos en esta parte lo que es la impedancia compleja, la impedancia aparente y el análisis de circuito de corriente alterna. Ya con esta parte de que lo que contiene la unidad, ustedes también lo deben haber visto lo que es en el programa en el aula o en la parte del plan de evaluación. Allí también está la ponderación de esta nota, el valor, lo equivale en porcentaje. Entonces, vamos ahora a dar una breve introducción cuando hablamos de corriente alterna o circuito de corriente alterna. Debemos saber qué significa la corriente alterna. Ya lo estaba tocando el tema cuando hablaba de la función senoidal, de allí parte prácticamente lo que es la corriente, porque lo doy como ejemplo siempre, es la corriente o el voltaje que nos entrega Corpolé a nuestras casas, con un valor de 110 voltios, si es monofásico, si es bifásico es 220 voltios, si es trifásico 330 voltios alternos. Por lo menos cuando hablo de trifásico estoy refiriéndome a las industrias que utilizan estos voltajes altos para mover motores de corriente alterna trifásicos de 220 voltios o tornos, un ejemplo, o centros de mecanizado o máquinas donde hacen el periódico que manejen motores trifásicos. La otra parte que tenemos allí cuando hablamos en electrotecnia de corriente alterna es a veces también se trabaja con corriente directa en las conexiones. Por lo menos cuando es corriente directa, estamos hablando, cuando me voy a referir a una batería de un automóvil que nos entrega 12 voltios continuos, que es DC, y hablaríamos ahí ya del alternador que trabaja en su primera parte con una función senoidal o parte alterna y él transforma por su puente rectificador de diodos a corriente directa, voltaje directo. En ejemplo, cuando estamos continuando con corriente alterna, ahora, acá el que entrega Corpolé nos da una frecuencia de 60 Hz, que es la frecuencia que usamos en el país. Ya en Europa se usa 50 Hz y voltaje de 220 voltios. Acá trabajamos con 110 voltios en el país. La principal ventaja de la corriente alterna que hizo que sobresaliera sobre la corriente continua es la posibilidad de transportarla a larga distancia, es por eso que es rentable esta electricidad generada, ¿por qué? Por una hidroeléctrica, en este caso también podría ser por energía eólica o podría ser por energía también fotovoltaica, cuando hablamos de paneles solares, pero acá en el país, más que todo, se trabajan con hidroeléctricas, de la cual hay varias centrales hidroeléctricas. Más acá en el estado Táchira tenemos la hidroeléctrica de Brigante Caparo, tenemos también la Vueltosa, que es cerca de Guaranito. Entonces,
esa generación es la más usada en nuestro país, porque para transportarla con esas torres que ustedes a veces observan cuando se está viajando hacia el llano o hacia el centro del país, se notan esas torres que vienen por la carretera, que son esas torres bien altas, que utilizan ven conductores de alto calibre para transportar voltaje de 330 que llegan a las subestaciones. Todo lleva un proceso desde que sale de la hidroeléctrica hacia el transporte por medio de los conductores eléctricos hacia como dije ahorita, hacia una subestación y de la subestación llega a los transformadores que ustedes observan a veces en la calle, en los postas, hay unos transformadores, la cual nos baja ese voltaje, pasa de alto a bajo. También como hay transformadores que bajan la corriente, hay transformadores que la suben, que los elevan. Acá en esta parte va tocando lo que es electrotecnia en sí, lo que es corriente alterna, se presenta el factor más importante que es la potencia. Por eso la potencia viene dada por I cuadrado por R en fórmula, ya que dicha fórmula nos permite calcular la potencia en un equipo electrónico, por lo menos dando un ejemplo si ustedes han visto los cargadores o los adaptadores de corriente de una lacto, allí le especifican el amperaje que ellos pueden entregar en DC con entrada de 110 a 220 voltios y allí entraría la potencia 65 vatios. Ustedes a veces dicen marca 65 vatios. De ahí se calcula, por ejemplo, se podría calcular la corriente, sería dividir 65 vatios entre la resistencia o el voltaje, en este caso sería el voltaje, y hallaríamos la corriente. Le estoy nombrando que esa fórmula se la estoy nombrando porque para estudiar esta parte de corriente alterna, vendría la parte ya de los fasores. A continuación, los fasores, los voltajes de corriente, allí como les estaba hablando de una función seno, la tenemos acá, que es B sub t igual a B sub m por el seno omega t más el ángulo. Aquí hablamos del periodo, hablamos de voltaje medio, voltaje pico. Aquí teníamos dos donde se presenta el desfasaje de una a la otra. La fórmula aquí estaría en forma faseorial, se despeja y se halla con el ángulo que tengamos allí, dicho fasor. ¿Qué sucede con esto? Yo lo nombro la parte más de acá, en lo que es electrotecnia, la parte teórica. Ya la parte práctica ya se entraría con el estudio de todas esas fórmulas para ustedes poder hacer los cálculos analíticos en, en la parte de laboratorio, porque hay simuladores que nos entregan esa parte ya, entonces la parte de simularla a veces se torna más fácil. Claro, está que hay que tener conocimiento de cómo manejar el simulador para colocar los valores correctos y no dar un valor erróneo, o cuando lo vayan a comparar con los valores analíticos, lo que calculen a lápiz tiene que ser igual a lo que esté simulado, o tratar de ser parecido, ¿no? O sea, si es 49 el voltaje, 49 voltios, un ejemplo, y le da 48,50, es aproximado, ya es prácticamente 49. Entonces, siguiendo con la corriente alterna, este tipo de corriente eléctrica es la dirección del flujo de electrones y viene dada por intervalos regulares o en ciclos. Que cuando hablo de ciclos es lo que aquí tenemos, les estoy mostrando, que son los ciclos que ya presenta, repetitivos. La corriente que fluye por las líneas eléctricas de electricidad está normalmente, como lo dije anteriormente, en nuestras casas, cuando está presente en un toma corriente, ahí ya tenemos 110 voltios. También con esta gráfica que ustedes observan acá, tenemos el periodo, acaba de decir, cuando pi, 2pi, omega t, se va hallando los valores que se piden en un laboratorio.
lo acabé de recalcar. Entonces, lo fundamental para hacer estos cálculos o tomar esta fórmula es hacer como ¿cómo les explico? Un formulario donde las tengan todas, porque las me van a hacer siempre las mismas fórmulas, solamente que de una se despeja una, otra y así sucesivamente. Tener presente los números complejos, eso lo dije en la primera actividad, en el primer encuentro, saber manejar esa parte en la calculadora, lo que son números complejos, pasarlo de forma polar a forma binómica y todo esa parte que le estoy diciendo. Ustedes cuando estén en el laboratorio se van a dar cuenta de lo que les acabo de decir. La variación de la tensión con el tiempo puede tener diferentes formas. Por lo menos en esta señal senoidal, la forma fundamental y más frecuente es la más usada en electrotecnia, vuelvo y repito, y también se pueden usar las que son tipo triangular, que no es así ondulada, sino triangular, trapezoidal, cuadrada, si viene otra forma de ondas senoidales que son frecuentes en aplicaciones electrónicas. Cuando se habla de una señal senoidal, como ustedes observan acá, es una señal pura, sin, sin fallas. Ya cuando es cuadrada, ya lleva un poco de distorsión, para que ustedes sepan. Aquí les noté unas ventajas. La corriente alterna se presenta fácilmente como lo nombre generadores. ¿Dónde está presente? Generadores, motores más baratos y eficientes y menos complejos. Motores trifásicos, motores bifásicos o motores monofásicos. Por lo menos existen motobombas, para nombrar un ejemplo, que trabajan a 110 voltios, tienen un condensador de arranque y trabajan para succionar el agua en una determinada parte que necesite que no llegue el agua, tener un tanque y de allí trabajar con esta motobomba y es monofásica. También la posibilidad de transformar su tensión de manera simple, barata. Cuando hablé de los transformadores, ahí lo denota también, porque de donde se trae la electricidad desde una hidroeléctrica, de una represa, pues lleva sus distintas etapas y los transformadores nos mantienen los voltajes casi estables. La posibilidad de transportar grandes cantidades de energía a larga distancia, eso también lo anoté ya hace rato. La posibilidad de motores muy simples, como el motor de inducción asíncrono y el de cortocircuito. También la desaparición y minimización de algunos fenómenos eléctricos indeseables, como la magnetización en las máquinas y las polarizaciones y corrupciones electrolíticas en pares metálicos. Todo eso son algunas ventajas para que ustedes las tengan allí presentes. Por lo menos la última ventaja que está allí sería la de la corriente continua, presente como para poder acumular directamente pequeños sistemas eléctricos aislados de baja tensión, como en los automóviles, aún se usa, aún incluso en nuestros acumuladores que cargan los alternadores, que son las baterías. Exactamente al cargarse la batería, como suele suceder, como en alternador, controlar todo el sistema eléctrico de un automóvil. Por eso que el alternador es muy importante en un automóvil, porque él es el que envía los voltajes a todo el sistema eléctrico de un auto. Tenemos ahora los circuitos de corriente alterna, en parte ya en ese pequeño concepto que dejé allí. Aquí yo cuando di la breve introducción hablé de los circuitos RLC, acá los tenemos, esto es un circuito RLC, coalimentado con una señal alterna. Acá tenemos el capacitor, se lo coloqué allí, que es un condensador o un capacitor. Su símbolo, tenemos la bobina que viene enrollada con alambre, por eso su símbolo es de esta manera, como el inductor. Y la resistencia este es el símbolo. ¿Por qué la resistencia viene de varias maneras? Cerámicas, tenemos esta resistencia de 1 vatio, de 2 vatios, todo eso depende. ¿Por qué? Porque es lo que aguanta en corriente ese tipo de resistencia. El condensador que me hace acumular voltaje
y tener estabilizada una parte del circuito. La bobina igualmente acumula voltaje y la resistencia se opone a la corriente. Ejemplo, si una resistencia es muy grande, va a pasar un voltaje por allí y el voltaje va a ser a la salida de la resistencia menor porque se está oponiendo a la corriente. Por eso el estudio del circuito de corriente es una rama o parte parecida a la electrónica. Es un árbol de la electrónica que permite el análisis de funcionamiento de los circuitos compuestos por materiales resistores. Por eso electrotecnia, siempre lo nombro así también, va de la mano lo que es la parte de electricidad con electrónica. Una cosa es en macro, como es la parte de la electricidad, y la electrónica es en micro, como más pequeño todo, ejemplo. En DC sería la electrónica, que es donde más se trabaja, y en la parte de corriente de electricidad se trabaja con corriente alterna. En estos circuitos las ondas electromagnéticas suelen aparecer caracterizadas por los fasores que ya lo nombré anteriormente. Disculpen. Y las ondas electromagnéticas suelen aparecer permitiendo que el análisis sea más sencillo. La corriente continua es válida para lo de la alterna, con la salvedad que habrá que operar con números complejos, con ecuaciones diferenciales, a medidas integrales, toda esa parte usted ya debe manejar. La parte matemática, lo que son integrales, derivadas, y la parte de números complejos. Eso lo dije hace rato también. Así como ustedes observan acá, se trabaja la corriente alterna, una corriente alterna pura, por lo menos un inversor de corriente. Hay inversores que entregan una señal corriente pura. Si envía, cuando se va el fluido eléctrico de corpo LED, se cae la tensión, se va la luz, ejemplo, el inversor pasa de DC y me envía una señal de esta manera. Cuando es un inversor de los buenos, me envía una señal prácticamente pura senoidal. Si son 119 voltios, él va a enviar 119 voltios. Si son ya unos PS o otra cosa, ya va bajando su voltaje, no lo va a entregar tan pura. Por eso es que cuando colocan eso en un osciloscopio, a medir el voltaje de algunos aparatos electrónicos, dan, como lo dije en la lámina anterior, la parte de las señales cuadradas, las señales triangulares, las señales con distorsión, porque nos está entregando un voltaje realmente puro. También se debe tener en cuenta que estos circuitos RLC, como lo nombré y se lo mostré ya en la parte de abajo, en la lámina anterior, el circuito RLC debe estar presente el régimen estacionario, debe estar presente los componentes del circuito, que deben ser lineales, trabajar en régimen tal que puedan considerarse como lineales. Los circuitos con diodos están excluidos y los resultados de los inductores con núcleo ferromagnético serán solamente aproximaciones. Por eso es que acá ustedes observan, no hay un diodo intermedio, solamente está una resistencia, una bobina y un condensador. Estos circuitos RLC los van a tener presentes, como lo dije también, en laboratorio. Ahí van a simular y van a ver los circuitos RLC con su funcionamiento en su gráfica cuando simulen y lo tienen que calcular analíticamente con fórmulas. En este cuadro comparativo se está hablando de lo que es la impedancia compleja y la impedancia equivalente. En electrotecnia está presente estas dos impedancias y son de mucha utilidad, precisamente para lo que les estoy diciendo de los problemas allá en la parte del laboratorio. ¿Por qué? Porque si le dan un circuito con paralelo, paralelo, serie, allí tienen que ustedes reducirlo a lo mínimo para calcular, hacer los cálculos más fáciles. Ya viendo calculado alguna parte del circuito y lo llevan a una impedancia equivalente, el circuito se hace más pequeño y más fácil de hallar los valores.
Existen diferentes ofertas, por lo menos en la impedancia equivalente existen formas de circuito equivalentes que pueden ser utilizados preferentemente para análisis de redes, incluyendo los resistores en paralelo, en serie y entre otros, como yo le dije ahorita, en un problema que contengan circuitos en paralelo, circuitos en serie paralelo, paralelo serie, o los llamados circuitos mixtos, lo más ideal es llevar eso a una impedancia equivalente. En cambio, la impedancia compleja, ya estamos hablando de los números complejos, allí entraría la inductancia para hacer elementos cuando se habla de un enrollamiento de un alambre con una cierta longitud, tiene asociada una resistencia, la representación esquemática, y la inductancia es siempre un circuito serie en ambos componentes. Por eso es una bobina va en serie con una resistencia, ejemplo, en un circuito. Por eso en la vida cotidiana nosotros tenemos los elementos pasivos que estuvieron vistos también en la unidad número uno, que son la resistencia, el inductor y el capacitor. Nunca serán presentes puros, sino que también tienen su combinación de pérdidas, al menos en los tres componentes, o sus caídas de tensión, para hablarlo en forma coloquial. Entonces hay que tener presente estas dos impedancias. Por lo menos en una impedancia compleja, el uso de la impedancia acumulada es la técnica más importante de manejar circuitos de corriente alterna, múltiples, de múltiples componentes. Se usa en un plano complejo con la resistencia a lo largo de un eje real, entonces se tratará con números imaginarios, y la reactancia de los condensadores, que es la parte de no condensadores, se hablaría de reactancia, y de inductores. Ahí es donde están presentes las pérdidas que estoy hablando, que son la reactancia en la parte de la inductancia y en los condensadores. También tenemos la impedancia equivalente, que es cuando tenemos un conjunto de elementos pasivos, también resistencia, que puede ser y podemos asociar de manera simple a través de su impedancia, obteniendo así una impedancia equivalente tal como tenemos una resistencia equivalente en un circuito de corriente continua. Cuando se minimiza un circuito en electrónica, que tenga también bastantes elementos, están conectados en paralelo o serie paralelo, se lleva a una resistencia equivalente en la cual hace más pequeño el circuito, se puede hallar la corriente en ese caso, o la caída de tensión en alguna resistencia, y todo se hace más fácil y no engorroso de estar hallando todo por partes, sería muy largo el problema y los cálculos, y tratarían de enredarse ustedes a la manera de resolver estos circuitos. Por eso, al calcular la impedancia equivalente en un circuito, tener una impedancia en cada elemento. Luego realizar asociaciones en serie, paralelo, tal como si fueran resistencia, para realizarlo con operaciones matemáticas correspondientes y se asocian con números complejos. Claro, no se pueden trabajar con números reales porque estamos hablando de circuitos RLC. Tenemos ahora la corriente, lo que para definirles o hablarles de corriente, voltaje y resistencia, que no es un tema nuevo para ustedes, que eso ya también lo toqué en la unidad número uno, y esto también viene dado cuando se vio eh, en parte de electricidad normal o básica, bachillerato, diría yo, en parte de electricidad, lo que era, que era resistencia, que era un voltaje, que era una corriente, pero hay una salvedad acá. En electrónica, es la fórmula que está allí presente, está hablando de parte de electrónica. ¿Por qué? Porque estoy usando la ley de Ohm en este caso, que es I igual a voltaje sobre resistencia. Cuando me están dando la resistencia y me están dando el voltaje, y así hallo la corriente. ¿Qué pasa? La relación entre la corriente y el voltaje de la resistencia se expresa en la ley determinada de la corriente, que es la ley de Ohm, un circuito directamente proporcional al voltaje aplicado inversamente proporcional a la resistencia del circuito, siempre que la temperatura se mantenga constante. Eso es un punto importante, ya que todo elemento electrónico o en la parte de electricidad también depende de su temperatura, porque eso puede dañar el elemento, puede ser una resistencia, si se calienta mucho se puede romper, o un condensador también que esté trabajando mal se puede estallar. Eso hay que tenerlo en cuenta, lo que es la parte de la temperatura.
Por lo menos en esto, como la manera más o la forma correcta de conectar un amperímetro es la que tengo acá, que está conectado en serie. Ustedes lo observan aquí. Suministro de corriente es el voltaje, o la corriente, ejemplo, entra en el amperímetro. Ah, sí, es corriente, no voltaje. Ahí ya estoy en una parte que no es corriente. Cuando utilizo el amperímetro, voy a medir el corriente. Cuando utilizo el voltímetro, voy a hallar voltaje. En este caso, el voltímetro está conectado al bombillo en paralelo, como usted observa. Es la manera correcta de medir en un bombillo el voltaje que está consumiendo. Ya en la parte del amperímetro, nunca se debe conectar como está el voltímetro en paralelo porque lo pueden dañar, lo pueden romper, se puede quemar. La manera correcta de conectar un voltímetro, un amperímetro, perdón, es en serie. Y tener en cuenta cuando están utilizando un tester o un multímetro con otro nombre, cuánto aguanta en corriente, por lo menos la mayoría aguantan 10 amperios. De ahí para allá, si lo dejan, y son cortos minutos, o casi menos de un minuto, dice, si lo dejan más de un tiempo prolongado, el cable se va a calentar el del multímetro o el del tester, ejemplo, y se puede dañar. Trae un fusible interno que se puede romper para proteger el amperímetro. Por eso la manera correcta de conectar un amperímetro es en serie para medirlo lo que consume el bombillo. Como ustedes ven, la ley de Ohm se la nombré hace rato, ya estoy hablando allí de la parte de la ley de Ohm, pero en electrónica, ya acá en la parte de electricidad, con los conciernes electrotecnia, toca es cambiar nada más la ley de Ohm, donde va la resistencia, por una Z que es la impedancia. Ejemplo, la impedancia es la dificultad que pone el circuito al paso de la corriente alterna debido al elemento pasivo. Por eso la ley de Ohm en este caso quedaría I, si voy a hallar la corriente, I es igual a B sobre Z, como está aquí. B sobre Z, no B sobre R. Ya esto es parte electrónica, ya B sobre Z hablaríamos de la ley de Ohm, ¿no?, cuando se maneja en corriente alterna. Por eso lo que es la intensidad de corriente. Es la circulación de electrones que va de un punto a otro. Su unidad de medición es la I latina. Voltaje es la fuerza que deja los electrones que pueden tener movimiento a través del material de un conductor. Y su unidad es el voltio. Voltios. La resistencia es la obstrucción que se presenta a los electrones dentro de un conducto. Su unidad de medición son ohmios. Este que está acá. Este es el ohmio. Ese es el símbolo. Ohmio. Entonces, por otra parte, existen elementos activos que también pueden oponerse a la dificultad del paso de la corriente, como son los motores, los transformadores, pero eso ya van a ser temas de las próximas unidades. Solo quería denotar que la fórmula correcta acá de la ley de Ohm para aplicarlo, vuelvo y repito, en electricidad, si voy allá, la corriente es B sobre Z, y Z es la impedancia. Bueno, ya llegamos al final. Como ustedes observan, siempre dejo al final los videos referenciales, los saco en un archivo Word para que ustedes de allí saquen, cuando les suba a la plataforma, estos links y los puedan ver todos estos temas que están allí para que complementen sus conocimientos. También les quería recordar que usen las recomendaciones que yo cuando les envíe en actividades a realizar, y ustedes investiguen más sobre si es un ejemplo, un ensayo, una infografía o X cosa, cómo se debe realizar. Y si es un trabajo monográfico, pues también sus normas APA, también les vuelvo y repito, están
hay que aplicarlas y están en el material de apoyo que le envíen en la unidad número uno. Entonces, ya también quería volverles a recordar que cuando le envíen la actividad, me la hagan llegar en el tiempo estipulado para que no difiera en la ponderación de la nota. Bueno, me despido, nos veremos en el próximo encuentro. Hasta luego.